Si pensamos en las ganancias de una empresa grande, ¿cómo sabemos qué parte de esa torta, digamos, le toca a cada dueño, a cada accionista? Hay una cifra que es fundamental para eso. La utilidad por acción, la UPA. Es una de esas métricas que los analistas, los inversionistas, miran con lupa. Y justamente hoy vamos a hacer un análisis bien detallado de la utilidad por acción de Viña San Pedro Tarapacá, BSPT. Nos vamos a enfocar en el tercer trimestre de 2025. Estamos hablando de un jugador importante en el mundo del vino, ¿no? Una de las viñas chilenas más grandes con operaciones, bueno, en Chile, claro, pero también afuera. Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, China, según dicen sus propios informes. Y bueno, para este análisis nos basamos en dos fuentes principales. Por un lado, los estados financieros oficiales, los consolidados intermedios de BSPT, ¿no? Los del 30 de septiembre de 2025. Los oficiales, sí. Y también revisamos un informe de análisis que, digamos, confirma y desglosa estas cifras clave de la UPA que vamos a conversar. Entonces, la idea es meternos a fondo con estos números. ¿Qué nos está diciendo la UPA de BSPT en este último trimestre? ¿Cómo se ve si la comparamos con el año pasado? Y, lo más importante, creo yo, ¿cómo se llega a este número? ¿Qué significa realmente para entender cómo le fue a BSPT últimamente? Entremos de lleno. El dato central que está confirmado por las dos fuentes es que la utilidad por acción de BSPT para el tercer trimestre, el que terminó en septiembre de 2025, fue de 0,13 pesos chilenos por acción. Exacto. Y ese número, 0,13, bueno, cobra sentido cuando lo pones en contexto. Si miramos un año atrás, mismo trimestre, Q3 de 2024, la UPA fue de 0,16 pesos por acción. O sea, la diferencia es clara, y es para abajo. Claro, una baja de $0,03 por acción, si lo ves en números absolutos. Pero el impacto se ve mejor en el porcentaje, ¿no? Si calculamos la variación interanual, estamos hablando de una caída del 18.75%. Eso no es cualquier cosa, ¿eh? Es una disminución fuerte para un indicador como la UPA. Totalmente. Una caída de casi el 19% en la utilidad que genera cada acción es una señal que, bueno, llama la atención en el mercado sin duda. Nos dice que la rentabilidad que la empresa generó para cada una de sus partes, de sus acciones, se redujo bastante en este trimestre, comparado con el año anterior, claro. Y eso, lógicamente, te lleva a preguntar, ¿qué pasó acá? Bueno, para empezar a entenderlo, tenemos que ver cómo se arma esta cifra. Podemos desglosar un poco el cálculo de la UPA según lo que dicen las fuentes. Claro que sí. La metodología es la estándar, se basa en las normas internacionales de información financiera, las NIF. La fórmula para la UPA básica es así. Tomas la utilidad neta del periodo, pero ojo, la parte que es atribuible a los dueños de la empresa matriz, o sea, a los propietarios de BSPT S.A., y eso lo divides por el número promedio ponderado de acciones ordinarias que estuvieron circulando en ese mismo periodo. Es, en esencia, repartir la ganancia final de los dueños entre todas las acciones que hay. Perfecto. Y tenemos los números específicos que usó BSPT para llegar a esos $0,13 en el Q3 de 2025, ¿verdad? Están en los estados financieros. El numerador, esa utilidad neta atribuible a los propietarios, fue de miles de pesos chilenos, 5.357.541. Así es, y ese es el primer punto importante cuando comparas con el año pasado. En el Q3 de 2024, esa misma línea, la utilidad neta atribuible, fue de $6.549.495. Ahí ya ves una disminución de casi 1.200 millones de pesos en la utilidad neta para los accionistas, entre un trimestre y el otro. Ahí está la raíz, digamos, de por qué cayó la UPA. Entendido. Y el denominador de la fórmula, el número de acciones. Y acá está el otro punto clave de esta historia. El número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación fue de 39.969.669.632 acciones, casi 40.000 millones. Lo interesante, y que hace el análisis más simple en este caso, es que este número fue exactamente el mismo para el cálculo del Q3 de 2025 y para el del Q3 de 2024. El mismo número. Mira vos, uno a veces espera que haya cambios, ¿no? Que recompren acciones o que emitan nuevas.
¿Qué implica que se haya mantenido igualito? A la menor utilidad neta atribuible que generó la compañía. No hay efectos de dilución por nuevas acciones ni de concentración por recompras que estén, digamos, ensuciando la comparación de la UPA entre un año y otro en este trimestre. La rentabilidad por acción bajó porque la rentabilidad total bajó. Punto. Eso lo deja clarísimo. La explicación está directamente en la rentabilidad que genera la utilidad neta. Ahora, los informes financieros siempre hablan de UPA básica y UPA diluida. Las fuentes dicen que para BSPT, en estos 2 trimestres, Q3 2025 y Q3 2024, las dos cifras son iguales, $0,13 y $0,16. ¿Podemos explicar rapidito qué es eso de la UPA diluida y por qué acá no hay diferencia? Por supuesto. La UPA básica es la que calculamos recién con las acciones que están circulando ahora. La UPA diluida es como un cálculo hipotético. Busca mostrar cómo sería la UPA si todos los instrumentos financieros que podrían convertirse en acciones comunes en el futuro, bueno, si se convirtieran. Hablamos de cosas como opciones sobre acciones para ejecutivos, warrants o bonos convertibles. Como esa conversión normalmente aumentaría el número total de acciones, tiende a diluir, o sea, a reducir la utilidad por acción para los que ya son accionistas. Es una medida como de peor escenario posible en cuanto al reparto de ganancias. Entendido. O sea que si en BSPT la básica y la diluida son la misma, significa simplemente que no tienen esos instrumentos que podrían diluir. Exactamente esa es la razón. Lo dicen explícitamente en las notas a los estados financieros. Indican que tanto al 30 de septiembre de 2025 como en la misma fecha de 2024, Viña San Pedro Tarapacá no tenía emitidos instrumentos financieros convertibles o ejercitables que pudieran generar efectos dilutivos en la UPA. No hay opciones sobre acciones dando vueltas, ni bonos convertibles, ni otros acuerdos parecidos que pudieran, bajo ciertas condiciones, aumentar el número de acciones. Lo cual, si lo miramos desde el análisis de la UPA de ahora, simplifica bastante las cosas, ¿no? No tenemos que andar pensando en ese ajuste potencial. La cifra que vemos es la que es, sin el qué pasaría si. Exacto. Para analizar estos periodos, la UPA que informan es directa. No necesita ajustes por dilución. Ojo que esto no siempre es así, ¿eh? En otras empresas, la diferencia entre UPA básica y diluida puede ser importante y hay que prestarle atención. Hablamos de la utilidad neta como la causa del cambio en la UPA. Y dijimos al principio que BSPT es una empresa con operaciones internacionales fuertes. ¿Cómo juega toda esa complejidad global en la utilidad neta que finalmente vemos, la que se usa para calcular la UPA? Las notas mencionan Chile, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, China. Ese es un punto clave para entender qué hay detrás de esa cifra final de utilidad neta. Al ser una empresa consolidada, con operaciones en varios países, con distintas monedas, la utilidad neta que se reporta en pesos chilenos es el resultado de traducir y juntar los resultados de todas esas filiales, y eso mete variables complejas. Por ejemplo, la nota 5 sobre gestión de riesgos financieros habla de la exposición al riesgo de tipo de cambio. Las variaciones entre el peso chileno, el dólar, el euro, el real, el peso argentino, bueno, todo eso impacta. Impacta en los ingresos por exportaciones, en los costos, y también genera efectos cuando convertís los estados financieros de las filiales de afuera. Y me imagino que la situación de Argentina, que también la mencionan las notas, la nota 2.4 y la 5, le suma otra capa de complejidad, ¿no? Con eso de la contabilidad ajustada por hiperinflación. Hasta mencionan un ajuste por la norma IAS 21, a principios de 2025, por la moneda funcional allá. ¡Correcto! La contabilidad en economías hiperinflacionarias, como la de Argentina, tiene reglas especiales, la NIC 29, que buscan reflejar el impacto de la inflación altísima en los números. Y eso puede generar ajustes importantes que no ves en otros lados. Además, cambios en normas o interpretaciones, como eso que mencionas de la NIC 21 sobre moneda funcional, también afectan cómo se registran y consolidan esos resultados. No hace falta meternos en el detalle técnico ahora, pero sí es vital entender que la utilidad neta consolidada, la que usamos para la UPA, es un número que ya, digamos, absorbió todos estos efectos. El desempeño operativo en cada lugar, la inflación, las fluctuaciones de monedas, los ajustes contables, todo está metido allá adentro. Es ver bastante complejo, ¿no?
resume el rendimiento de operaciones muy distintas y toda la gestión de riesgos financieros que viene con esa presencia global. Exactamente. La UPA tiene esa virtud de ser simple, un número por acción, pero se alimenta de un estado de resultados consolidado que es el resultado final de toda esa actividad internacional y de las complejidades contables y financieras que implica. Por eso, aunque la UPA es un indicador súper importante, nunca hay que mirarlo solo. Hay que entender el contexto operativo y financiero de la empresa. Muy claro. Bueno, si tuviéramos que resumir los puntos clave que sacamos de este análisis, de las fuentes sobre la UPA de BSPT en el Q3 de 2025, ¿cuáles serían? Yo diría que hay tres cosas principales. Primero, el resultado central. La utilidad por acción tuvo una caída importante del 18,75% si comparas el Q3 de 2025 con sus $0.13 contra el Q3 de 2024 que tuvo 0.16. Es una señal negativa, digamos, en términos de rentabilidad por acción para este periodo. Segundo, la causa directa de esa caída está clarita. Se debe totalmente a una menor utilidad neta atribuible a los dueños. El número de acciones no cambió, así que ese factor no explica nada en la comparación interanual de la UPA. Y tercero, el cálculo de la UPA para BSPT en estos periodos es directo, es transparente, en el sentido de que la UPA básica es igual a la UPA diluida. Y esto es porque, como dijimos, no hay instrumentos financieros que puedan tener un efecto dilutivo sobre las acciones. Eso simplifica cómo interpretar la cifra que reportan. Esos son los hechos, lo que dicen los números y las notas. Ahora, volviendo a por qué es importante esta métrica. ¿Por qué la UPA y su tendencia son tan relevantes para alguien que analiza o invierte en una empresa como BSPT? La UPA es relevante por varias razones. Principalmente porque mide la porción de la ganancia neta de la compañía que le pertenece a cada acción común. Es una medida directa de rentabilidad, pero vista desde el bolsillo del accionista. ¿Cuánta plata ganó la empresa por cada acción que tengo? Y la tendencia, como vimos acá con la caída, parece ser incluso más reveladora que el número de un solo trimestre. Sin duda. Los analistas, los inversores, le prestan muchísima atención a la evolución de la UPA en el tiempo. Crece de forma consistente, varía mucho, está bajando. Una tendencia para abajo, como la que vimos este trimestre en BSP, funciona como una señal de alerta. No significa necesariamente que sea un desastre, ojo, pero sí dispara preguntas importantes que necesitan respuesta. Preguntas como, ¿qué está pasando realmente en el negocio para que la utilidad neta atribuible haya caído esos 1.000 millones, 200 millones entre un Q3 y el otro? Exactamente. Esa es la pregunta del millón que surge de este análisis de la UPA. La UPA nos dice qué pasó a nivel de rentabilidad por acción, pero no nos dice el por qué en detalle. Para encontrar esas respuestas tenés que bucear en el estado de resultados completo, que de hecho está en la página 5 de los estados financieros que usamos de fuente. Habría que mirar cómo evolucionaron las líneas principales. Bajaron los ingresos por ventas, subieron los costos de venta y eso achicó el margen bruto, se dispararon los gastos de administración o distribución, hubo mayores costos financieros por deuda o menores ingresos financieros, cambió la carga de impuestos. O sea, la UPA es como el primer diagnóstico, pero el análisis detallado de los componentes del estado de resultados es lo que te permite entender la enfermedad o la causa de la mejora, si fuera el caso. Precisamente, la UPA resume mucha información, pero para tomar decisiones bien fundadas necesitas entender los motores, los drivers detrás de su cambio. Fue un tema de volúmenes de venta, de precios, de eficiencia en los costos, de gestión financiera, de factores externos como el tipo de cambio o una mezcla de todo eso. Entonces, para ir cerrando nuestro análisis de hoy, podemos decir de nuevo que la utilidad por acción de Viña San Pedro Tarapacá en el Q3 de 2025, según sus propios números, y el análisis de las fuentes, mostró una baja importante respecto al año anterior. Y que eso es un reflejo directo de que generaron menos ganancias netas para sus dueños en el periodo. Así es. Y quizás como una idea final para quien nos escucha y sigue a esta empresa o al sector, queda una reflexión importante.
Desglosamos el cálculo de la UPA, identificamos la causa directa de la caída, que fue la menor utilidad neta, y confirmamos que no hay efectos dilutivos. Sin embargo, la historia completa, la historia profunda detrás de esa caída en la utilidad neta atribuible de $5.550 millones a $5.360 millones, más o menos esa historia todavía falta contarla. ¿Te referías a investigar esos motores que mencionabas antes? Exacto. El siguiente paso lógico para entender esto de forma realmente integral sería analizar en detalle qué factores específicos empujaron esa utilidad para abajo. ¿Fueron menores volúmenes de vino vendidos en mercados clave? ¿Hubo presión en los precios promedio para abajo? ¿Pegó más fuerte la inflación de costos en las materias primas o en la logística que el año anterior? ¿Los efectos del tipo de cambio que la misma empresa dice que gestiona como un riesgo financiero clave en la nota 5 jugaron muy en contra este trimestre? Responder esas preguntas usando la información detallada del estado de resultados y el análisis de gestión que suele venir con los informes es fundamental, no solo para entender qué pasó, sino también para pensar en las perspectivas futuras. La UPA nos dio una señal clara: investigar las causas de fondo es el trabajo que sigue.